Usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Bueno, Dios bendiga en este día a cada uno de ustedes y una vez más les agradecemos su preferencia, su tiempo y bueno, la dedicación también para poder servir al Señor a través de este crecimiento espiritual que se hace a través de estos programas en el cual son de grande bendición para nuestra vida, que usted sea partícipe de las cosas eternas. Y en esta mañana queremos saludarle donde quiera que se encuentre el día de hoy con una bendición nueva cada mañana, ya que así lo hacía el Señor dándoles el alimento espiritual cuando iban rumbo a la tierra prometida. También lo hace el Señor aún el día de hoy. El día de ayer ya pasó. Estamos viviendo un presente maravilloso en el cual Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero también tenemos que poner de nuestra parte, así como esta gente iba y recogía el alimento, también nosotros podemos recoger el alimento que se nos ha dado, que es el maná del cielo, el pan de vida, que viene siendo Cristo para nuestras almas. En esta mañana queremos saludarle donde quiera que usted se encuentre, en cualquier nación, en cualquier lugar. Le damos infinitamente gracias por ser parte de una programación que nos bendice y que siempre Dios tiene cosas nuevas. Y bueno, para dejarle lugar al pastor Natividad Ramos, en el cual desde Monterrey participa a través de Radio Oración, en el cual ha sido de grande bendición para muchas vidas y muchas almas. Y vamos a darle la bienvenida al pastor Natividad Ramos con la segunda carta a los Corintios, el segundo capítulo. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí, muy buenos días, hermanos del auditorio. Verdaderamente es un gozo participar y lo hago con expectación, con esperanza de ser bendecidos
y que nuestro acervo, nuestro entendimiento en las cosas que sucedieron a estos hombres de Dios signifique para nosotros una lección muy importante, de tal manera que nos nutrimos de las experiencias de ellos también, porque es parte del suceder de un creyente o de un ministro. Y sí, efectivamente, esta mañana sigo con la segunda carta a los Corintios. Y contra lo que normalmente hacemos es de leer un pasaje, esta mañana voy a hacer algo diferente. Usted sabe que el mensaje anterior hablé sobre el conflicto de un grupo de corintios, de esos corintios, de esos algunos, que Pablo sí los llama, esos algunos que estaban inconformes con la presencia, estaban inconformes con el apóstol Pablo. No lo querían, vaya, para ser más precisos. Y estos evidentemente eran los que se habían convertido, al parecer, creo yo, después que el apóstol Pablo ha dejado la iglesia de Corinto, a la que fundó y estuvo con ella 2 años. Ahora el apóstol está en la ciudad de Éfeso y tiene un trabajo inmenso, pero anuncia que va a ir con ellos. Les dijo que iba a ir primero por Corinto, luego a Macedonia, y de Macedonia se iba a regresar porque quería invernar allí para charlar largamente con ellos. Pero resulta que ahora descubren que viene por Macedonia primero, y eso fue suficiente para que rompieran lanzas contra el apóstol y dijeran que no era digno de ser apóstol porque decía una cosa y hacía otra. Yo le digo todas estas cosas para que usted vea el contexto en que el apóstol Pablo trabajaba con esta iglesia, muy dura, muy difícil, muy problemática. Pero esta mañana, haciendo a un lado este conflicto, que ya Pablo también lo explicó, hay otra cuestión que yo quiero mencionar, y voy a hacer al estilo del apóstol Pablo, pasajes de aquí y pasajes de allá. ¿Por qué voy a hacer eso? Para construir una idea. Y estoy pensando particularmente en el capítulo 13, versículo 1 de esta segunda carta, donde el apóstol les dice a los hermanos de Corinto, ¿sí?, que esta tercera vez va a vosotros. Dice, esta tercera vez voy a vosotros. Hasta ahí. Pero tengo otro pasaje, por eso le dije que era una reflexión sobre pasajes de aquí, pasajes de allá. En 1 Corintios 5:9 les dice, os he escrito por carta. Y entonces tenemos dos versiones muy interesantes sobre el apóstol que nos intrigan. Cuando dice, voy por tercera vez a vosotros, pues el libro de los Hechos no habla más que de 2, es decir, de cuando llegó a Corinto y fundó la iglesia, y esta vez cuando va por Macedonia rumbo a Corinto. Es decir, yo no encuentro más que 2. Sin embargo, si dice que son 3, es porque son 3. Pero eso me lleva a mí a cuestionar, a preguntar, hermanos, pues, ¿cuándo fue la segunda? Ese es un asunto interesante. Y si hubo una segunda, ¿por qué Lucas no la consigna en el libro de los Hechos? ¿Cuál es la razón para que eso quede prácticamente borrado?
¿Qué sucedió? Bueno, hemos encontrado que le llama el viaje de la tristeza. Algo pasó. Ese es por un lado. Por el otro lado, en la primera carta a los Corintios les dice, os he escrito por carta. Una vez más nos abre la idea de que existió una primera carta antes que lo que conocemos como la primera carta a los Corintios. Luego entonces serían 3 cartas, como serían 3 viajes a Corinto. Y bueno, pues esas cuestiones nos dicen qué pasó con esa primera carta. Evidentemente se extravió o la extraviaron, porque había un grupo dominante que no quería que Pablo tuviera acceso con la iglesia de Corinto. Y estos, por supuesto, al ser un grupo dominante, podían sustraer esa carta. Así que, mis hermanos, con esos 2 pasajes encuentro esta idea del tercer viaje y de la primera carta, que es antes que la primera. Muy bien, pues entonces vamos a entrar al mensaje de esta mañana, que hemos puesto como tutores a estos 2 pasajes, uno de aquí y otro de allá. Por eso dije, no estoy leyendo un pasaje específico, sino estoy dando 2 pasajes que nos constituyen un cuerpo de idea. ¿Dónde estuvo el segundo viaje? ¿Cuándo fue? ¿Por qué no quedó consignado en el libro de los Hechos? ¿Qué pasó con esa primera carta? Cosas como esas. Ahora, no es la primera vez que eso sucedía con los escritos. Acuérdese que a Jeremías, pues también le hicieron trizas la profecía de Jeremías, pero Dios le dijo que la volviera a escribir igual. Muy bien, pues digamos esta mañana que el apóstol está escribiendo su segunda carta a los Corintios. Y aunque ya la ha escrito, prefiero pensarla en términos de que la está apenas escribiendo. Y vea lo que les dice. Y el cómo se los dice a esos corintios. En el capítulo 13, versículo 1, que ya cité, ponga cuidado, se los dice mientras va camino a Corinto vía Macedonia. Por lo que se dice, lo escribió de Filipos, le envió de Filipos, que es la región de Macedonia. Está en Macedonia. Pero les dice, esta tercera vez voy a vosotros. Y de inmediato preguntamos, pero ¿cómo es eso que ahora nos dice que va a Corinto por tercera vez? Nos sorprende. Ya, porque es algo que no sabíamos. ¿O usted lo sabía? No tenía manera de saberlo. ¿Por qué? Porque no hay registro de que haya habido ese segundo viaje. No está registrado, pero no significa que no haya sido hecho. Y semejante cosa, pues no es para dejarla sin indagar. El cómo y el cuándo fue ese segundo viaje. Cosa que ha dicho el mismo apóstol. Y si lo ha dicho el mismo apóstol en este capítulo, ya no se trata de un supuesto. Él mismo lo ha dicho. Voy a vosotros por tercera vez. Ya no es especulación que si fue a Corinto o no. Pero por alguna razón particular no está registrado en el libro de los Hechos. Y esto nos da una idea, la problemática de esta iglesia, definitivamente, pero Pablo cantó victoria después. Y desde luego, en lo personal, me interesé
en descubrir algún detalle sobre este viaje del cual no hay registro. Pero si no hay un registro, debió haber alguna razón muy valedera para que eso se guardara en silencio definitivamente. Y entonces hemos encontrado que la verdad, sí hubo ese viaje. Desde luego estas cosas no son para convertirlas en un dogma, pero sí hay pasajes que nos dan a entender que sí hubo ese viaje. Pero sin duda hay cosas que mejor queremos que se olviden. Y lo que allí sucedió en Corinto, en ese segundo viaje, el apóstol quería mejor que se olvidara, porque regresó lleno de tristeza. Por eso les dice, no quiero que llegue yo tristeza sobre tristeza. ¿Cuál tristeza? La de ese viaje. ¿Y cuál otra? La de llegar ahora con ellos. ¿Pero por qué? Todo señala que fue una experiencia muy desagradable para el apóstol, hermanos. Fue un encuentro que le causó mucha tristeza en su alma. Tanto así que se le conoce como la visita de la tristeza. El viaje de la tristeza. Va conmigo. Y para ir entendiendo eso, habrá que irle tomando al apóstol palabras de aquí y palabras de allá. Y una de ellas, de las frases de Pablo, sueltas aquí, sueltas allá, corrobora lo que he dicho. Está en el capítulo 2, verso 1, donde dice, o les dice, determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza. Pues en la primera vez no había sido, cuando fundó la iglesia. La tercera no se ha dado. No queda más que en esa segunda visita, que no está registrada, pero con toda razón se le ha llamado la visita de la tristeza. Vea que habla en singular. Está hablando de una decisión personal que él ha tomado. No hay duda qué trabajo tan extraordinario hizo el apóstol para poder sacar adelante a esa iglesia. Los hombres que no quieren que se les pierda las ovejas de su Señor. Y en el verso 3, que en esta tercera visita no quería tener tristeza sobre tristeza. ¿A qué se refiere con tristeza sobre tristeza? Bueno, la tristeza del segundo viaje, hemos dicho, de lo que no tenemos mucho conocimiento, más que fue un viaje que le pudo mucho. Y una tristeza más que podía darse en este tercer viaje. ¿Sabe por qué? Porque Pablo les dice que va resuelto y que esta vez no va a perdonar. Les había advertido que podía ir con vara, según lo que ellos quisieran, que decían que era un debilucho, que por carta era muy bravo, muy fuerte, pero que en presencia era despreciable. Creo que esas cosas le habían dicho en este viaje de tristeza. Que no quiero, de tal manera, no quiere eso. De hecho, esas palabras son una advertencia de lo que podía suceder si se veía obligado a ejercer su autoridad apostólica. Mire qué interesante, un hombre que no ejercía su autoridad para todo mundo en cada momento. No. Definitivamente no quiso usarla. Cosa que habría de causarle tristeza. Y que la tristeza de ellos sería también la suya.
les habría dicho que él prefería ser ayudador de su gozo, gozarme junto con ustedes, porque si este tercer viaje hubiera razones de tristeza, él hubiera de ejercer autoridad con mucha dureza. A él quien iba a consolarlo. Dice aquel a quien yo contristare. Desde luego que ya se perfila desde aquí que el arrepentimiento de ellos sería su consuelo. Un pueblo obediente en la fe sería su consuelo. Pero volvamos a esa visita de la tristeza. Yo quiero que usted aprenda estas cosas y vea con qué ánimo trabajó. Porque cuando él vino de ese viaje, regresó a Éfeso con mucha tristeza. Algo grave había sucedido. Y creo que eso revela el motivo de dejar esa visita en la mayor discreción. Algo así como Timoteo, Lucas, no escribas absolutamente nada de eso. Que dicho, no es el caso único de cosas que no se escribieron. Acuérdese usted que el Señor Jesús, por causa de la mujer de Samaria que trajo a los de la ciudad de Sicar, le invitaron al Señor Jesús que se quedara con ellos y les regaló 2 días, dice el Evangelio de Juan. Sin embargo, no consigna Juan ni qué dijo ni qué hizo. Guarda hermético silencio el Evangelio de Juan. Solamente nos descubre un rasgo extraordinario. ¿Qué cosas les enseñó a los samaritanos? Que cuando se les preguntó qué dicen de él, dijeron que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego se fueron más allá. Él es el Salvador del mundo. Santo Dios. Ni los judíos habían entendido eso, lo entendieron los samaritanos. Sí, pero ¿qué cosas les dijo él, el Señor? ¿Qué cosas les reveló? Y que Juan no escribió por prohibición, sin duda. Entonces no es la primera vez, no es el primer caso. De tal manera que hagamos conclusión de ese ir a Corinto. Eso del cuántas veces está en Corinto hasta aquí en esta carta, mientras se dirige a Macedonia y luego Corinto. ¿Cuántas veces? La primera vez cuando estableció la iglesia, pero en ese tiempo no se dio ningún incidente para que nacieran semejantes sentimientos de tristeza en el apóstol. La tercera, pues la tercera aún no se daba, venía en camino. No queda más que hubo una segunda visita que recordaba con mucha tristeza, porque dije, esta tercera aún no se realizaba, todavía no llegaba a Corinto, apenas se está escribiendo la carta. Y mire, hay un detalle que puede ser una referencia. Al hablar de perdonar a uno que lo ofendió, y al ofenderlo a él, los ofendió a ellos también. Luego ese ofensor dice que fue reprendido por muchos, y les dice que más bien lo perdonen. Y usted va conmigo y ya está pensando en 1 Corintios 5, o que lo perdonen, que él ya lo ha perdonado. Ahora, esa ofensa no pudo haber sucedido más que en su segunda visita. Ofensa personal. Mire lo que les dice en el verso 6 y 7. Bástale al tal esa reprensión hecha de muchos. Así que al contrario, más bien lo consoléis y perdonáis. Pablo,
el predicador, el apóstol, el hombre de Dios, inclinado siempre primero a perdonar, que habla de perdonar. Qué gran lección pastoral, qué gran lección de teología ministerial de este hombre de Dios. Ha dicho también que si alguno me contristó, pero ¿de quién habla? Porque resulta que en su gentileza ministerial no señala ni qué clase de ofensa, ni señala a quien lo hizo. Y fue una ofensa personal. La ofensa de aquel hombre que tenía la mujer de su padre no fue ofensa personal, sino contra la fe y contra la iglesia en general. Pero aquí diré esto, que ese ofensor y la clase de ofensa son la clave para tener una mejor idea del qué pasó o el cuándo pasó. Y hermanos, hay dos interpretaciones. La que podemos llamar como la interpretación tradicional, que es lo más propio que sea la que usted tiene. La que dice que el ofensor y la ofensa fue aquel hombre de Corinto que cometió incesto, según lo dice en su primera carta en el capítulo 5. El que tenía la mujer de su padre. No era una cosa ocasional, la tenía permanentemente como su mujer. Interpretación por la que muchos se inclinan, que de ese está hablando. Pero hay otra, que en ese viaje uno lo ofendió de manera muy hiriente al apóstol Pablo, que fue una ofensa personal. Pues dice en el verso 5, si alguno me contristó, lenguaje singular, y agrega, bástale al tal la reprensión hecha de muchos. Entonces la disyuntiva sería, ¿el ofensor fue el que cometió incesto? U otro, por una cosa distinta, ofensa contra Pablo, que lo hizo entristecerse. Pero entonces la pregunta sería, ¿y por qué fue a Corinto en esa segunda visita, en esa segunda vez? Escúchame bien, ¿ya se había dado ese caso de incesto? Si aún no se daba ese caso, entonces esa visita tuvo que ver con un motivo distinto. Creo sin duda que fue por motivo distinto. Yo en lo personal creo eso. En tanto se habla del caso de incesto hasta el capítulo 5 de la primera carta. Y la primera carta la escribe porque le llegan noticias de entre muchos otros desórdenes el caso de incesto, que lo dice en el capítulo 5. Y entonces yo quiero razonar esta cuestión, que si en esa visita de la tristeza ya estaba vigente, ya estaba presente el caso de incesto, dígame usted una cosa, fue Pablo, y dice usted que había ese incesto. ¿Habría el apóstol Pablo dejado de ejercer su autoridad contra quien había cometido tal maldad? Cuando que le ejerció desde Éfeso después. ¿Habría perdonado eso? Sin más ni más. Imposible. Porque su autoridad de apóstol le hubiera exigido imponer disciplina. En cambio, en esa segunda visita de la tristeza, perdonó. ¿Cómo saberlo? Bueno, vea lo que dice en el capítulo 13, verso 2.
Si voy otra vez, no perdonaré. Alabado sea Dios. Luego en esa segunda sí perdonó. Sí, pero ¿qué perdonó? Una ofensa personal en ese viaje de la tristeza. ¿O usted cree que se hubiera venido sin decir media palabra cuando el caso estuviera presente, el caso de incesto? Por supuesto que no. Y perdonar la ofensa contra su persona, eso sí podía ser, si se tratara de ese pecado. ¿Con qué derecho les podía haber recriminado a los corintios en su primera carta de haber sido tolerantes con esa maldad del que tenía la mujer de su padre? Le hubieran recriminado, pero tú estuviste aquí y no dijiste nada. Ve usted los detalles, las implicaciones. Mire cómo les dice en el capítulo 5, versos 1 y 2 de 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, que alguno tenga la mujer de su padre. Y luego les hace un durísimo reclamo, porque la iglesia no puede tolerar una vida de pecado en la iglesia. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvieron duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Frases lapidarias. Estáis hinchados, envanecidos. Y hay en esto mucho quizá. Quizá por esto o lo otro no le interesó lo que pasaba. Orgullosos de su tolerancia a los corintios. ¿Usted cree que si Pablo hubiera estado en ese viaje y esto hubiera estado sucediendo, hubiera tolerado? Por la abundancia de dones que les hizo pensar que todo estaba bien. Este es un gravísimo error, pensar que todo está bien porque Dios nos bendice abundantemente en la iglesia. Eso no significa aval para el pecado. El clásico, si no fuera así, Dios no nos bendeciría tanto con tanta manifestación espiritual como lo hace con nosotros en nuestra iglesia. Dios hace cosas soberanas y abre su gracia, su mano y bendice al pueblo, pero no se confíe. No significa que Dios estará de acuerdo en tolerar el pecado de nadie. Y a los corintios no les pudo. Bueno, pues ese es el problema de ese señor. Evidentemente el padre no era un miembro de la iglesia, pero el que tenía a la mujer de su padre sí era miembro de la iglesia. Evidentemente ella no era de la iglesia. Pues debieron razonar, pues ellos ni siquiera son de la iglesia. Pues sí, nada más que el ofensor sí lo era. Y Pablo los llamó envanecidos, hinchados. ¿Qué le parece? Y no hicieron nada para quitarlo de en medio. Como se ha dicho, que los creyentes deberían haber comprendido que la gloria de la iglesia no es la elocuencia, ni los muchos dones, sino la pureza moral, la vida de santidad. Entonces ese segundo viaje, del que no hay registro, necesariamente fue antes que escribiera su primera carta. Y la visita tuvo otros motivos. Pues sus palabras tienen el perfil que en esa ocasión uno de la iglesia encabezó una oposición muy hiriente, haciendo graves ofensas contra el apóstol. Por eso es llamado ese viaje como el viaje de la tristeza. Y da ocasión a la primera carta, llamada también como la carta grave o penosa. Muy dura fue esa primera carta. En esta carta solo dirá
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esa información le llegó hasta Éfeso, entre muchas otras cosas que habían salido de control. Muy bendecida, pero era un fuera de control aquella iglesia. Y les escribe su primera carta para dar oportunidad a que ellos corrigieran las cosas, porque este es el estilo de Dios. Nos da oportunidad que nosotros examinemos nuestra vida y la corrijamos, porque si el Señor interviene, Él viene siempre con castigo. Lo dice el apóstol Pablo, de tal manera que nos castiga para que no participemos de aquel juicio en el trono blanco, los creyentes. De tal manera entonces, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Información que le llegó esta vez hasta Éfeso. Entre muchas otras cosas, mis hermanos, que se habían salido de control. Trate usted de visualizar esa iglesia. Y les escribe su primera carta, e insisto, para darle oportunidad a que corrigieran ellos las cosas. Por eso les dice en el verso 9 del capítulo 2, porque también por este fin escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Les estoy escribiendo la primera carta para ver si son obedientes y ustedes se arrepienten y corrigen. No me hagan ir. Pero esta carta hizo aumentar la agresividad de algunos contra el apóstol. Fíjese usted cómo la entendieron. Que Pablo tenía miedo, que con ellos, oiga, ¿cuántas veces he oído gente de la iglesia decir, no, acá con nosotros cuidado? Sí, cuidado, claro que sí, cuidado. Revise su alma. Aumentó la agresividad contra el apóstol esa carta. Tanto que dijeron de esa carta en el capítulo 10, versos 9 al 11, porque no parezca como que os quiero espantar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes. Hay aquí una inferencia que algunos, liderados por uno, hablaban de la carta perdida y de la primera, pues la mención es plural, cartas. Sus cartas son graves. No dijeron su carta. Sus cartas son graves. Si aún no se escribía todavía la segunda. Y agregaban, mas la presencia corporal es flaca y su palabra es despreciable. Palabras muy ofensivas. Pues dice el apóstol, esto piense el tal, que como somos en palabras por carta, plural, estando ausentes, ¿sí? Así seremos, estando presentes. Piense el tal, piensen los tales, palabra de Pablo. Y eso deja ver que a Corinto habían entrado algunos que eran muy hostiles al apóstol. Y esto es lo que hace significativa la segunda carta en la cual estamos entrando y que va a ser sumamente vigorosa. Yo no quiero que se la pierda. Y esto que he hecho no es más que repetir ciertamente, sí, porque quiero que queden claros muchos detalles. Dije que eso engendró gran hostilidad. Y uno en particular le causó mucha tristeza. Esos predicadores itinerantes. Usted sabe que andan de aquí para allá, de allá para acá, que habían llegado a Corinto.
fue al parecer el motivo de su segunda visita. Y el apóstol no menciona ni al ofensor ni la clase de ofensa. Pero justo aquí es donde Pablo pone un punto de referencia. Cuando dice que no ha ido aún, porque es indulgente, que significa soy muy inclinado a perdonar. Y él ha perdonado a ese ofensor, pero que al ir de nuevo, en su alma había un doble conflicto, alabado sea Dios, que tenía inclinación más que todo a perdonar todo, pero también había de por medio su apostolado, que le exigía que ejerciera autoridad con dureza. Y ya con estos antecedentes es como continuaremos en esta carta, que va a ser bastante dura, muy preciosa, y encontraremos el manejo tan hostil, tan duro, tan desagradable que tuvieron esas gentes de los judaizantes, que fueron los que metieron un ingrediente muy, muy duro contra Pablo, que habrán de agudizarse que él no era apóstol, que él no tenía ni manera de sacar una carta de recomendación de allá de Jerusalén. Mis hermanos, yo espero que con esta introducción hemos cerrado ya la introducción de esta segunda carta, porque he querido puntualizar sobre ese viaje que no está escrito, que no está registrado, el segundo viaje, y registrar también y puntualizar de esa primera carta que es antes de la primera a los Corintios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Por esta ocasión ahí nos vamos a quedar y esperamos avanzar con mucha fuerza en los siguientes mensajes. Hermano Isaí. Voy predicando a un Cristo vivo, lleno de amor y bondad. Voy anunciando a esta humanidad la única esperanza. Cristo es la verdad. Cristo
prometido al cielo llevar a sus escogidos, viene a buscar, cielo ha prometido, Él lo cumplirá, cielo ha prometido, Él lo cumplirá. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.